Bien, les explico rápidamente un poquito cómo es la dinámica. Cada ponente tiene 10 minutos para establecer su punto o hacer una presentación o hablar en relación a su experiencia. Puede apoyarse con alguna presentación o compartiendo pantalla de algún material audiovisual que contenga, sin ningún problema. Cuando culminen los 10 minutos, yo voy a hacer una pequeña y muy respetuosa intervención, aclarando que ya acaba de terminar los 10 minutos. Sin embargo, se le puede otorgar un lapso de tiempo de 5 minutos más, ¿ok? Una vez que termine esa presentación, yo inmediatamente paso al siguiente ponente y en este caso procedo a leer lo que es una pequeña descripción de la bio, ¿ok? Para que en este caso la audiencia pueda entender de quién estamos hablando o a quién vamos a recibir. Al culminar las 5 ponencias, que están las 5 personas, las 5 damas aquí presentes, viene lo que es un pequeño debate. Se puede surgir un pequeño debate en relación a lo que han conversado o sencillamente procedemos a lo que es directamente la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Las preguntas y respuestas para los presentes, sí agradezco que las empezamos a escribir una vez culminada la quinta ponente, de manera tal de tenerlas todas una tras otra. Las preguntas pueden ser dirigidas a un ponente en particular o sencillamente dejarla en el aire y bueno, cada ponente va explicando su punto de vista en relación a eso. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. ¿No? Perfecto. Joel, ¿alguna acotación que quieras hacer? No, estoy emocionado, quiero que empiece ya. Que empiece ya. Ok, Estoy perfecto. ansioso porque esta mesa me parece muy interesante. Claro, promete, Estaba, promete. y les comentaba que curiosamente hoy son todas chicas y esto es muy interesante, de hecho, porque no fue planificado, fue algo que se fue dando, enviamos cartas, todo. Y mira, qué interesante la mesa que estamos ahorita en este momento. Acotar que nos falta una ponente que por problemas de conexión no estoy seguro, a lo mejor va a ser la última. Esperemos que pueda solucionarlo. Si en dado caso no puede, pues continuamos, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Bien, comenzamos con Sonia Kunlai. Me disculpa si pronuncio mal el apellido, ¿está bien? Que estés tranquilo con el apellido porque es súper complicado. Ok, pero ¿cómo se pronuncia para cultura general? Se pronuncia Canlif, pero para mí Canlif. no hay problema. Ah, Solamente perfecto. Sonia Cunlif, como quieras. Ah, Canlif. Muy bien. Ok, Sonia Canlif, la mayor parte del recorrido artístico que ha realizado hasta el momento, la artista peruana ha estado relacionada a la fotografía, investigación, archivística y apropiación y una puesta en valor. Llevó a cabo sus estudios de artes plásticas y fotografía en la Escuela Panamericana de Sao Paulo, Brasil. Además, estudió Historia del Arte en el Instituto Tommy Otakei de Sao Paulo e Historia de la Fotografía en el MAN, también en Sao Paulo. Bien, amiga Sonia, las cámaras y la pantalla son suyas. Mira, yo en verdad te he preparado como respuestas a las preguntas en modo de citas, que sí me gustaría leerlas para no perder nada, porque creo que es importante como puntualizar cada tema, ¿no? Entonces, el rol del autor y el espectador. Espectador, espectaris, que tiene el hábito de mirar y observar. Comparte la raíz con el verbo expectare, contemplar o aguardar. De allí la relación semántica en español con el adjetivo expectante, que espera por algo venidero. ¿Qué entendemos nosotros por espectador? A uno de los elementos de la tríada creativa, autor, obra, espectador. En dicha ecuación, el peso específico de cada elemento es exactamente el mismo. No puede existir ninguno sin el otro. Espectador va a ser esa persona que equilibra la ecuación creativa. El autor no existiría sin ese espectador, que cuestione la obra, que la critique, que la exalte o demuestre. En una palabra, que lo conmueva y que influya de manera fundamental en la propuesta creativa. Las funciones que debe cumplir un espectador que se precie de serlo es buscar, crear expectativas, contemplar,
juzgar, cuestionar, creer, descreer, discriminar, criticar, halagar, vituperar, aceptar y rechazar. Con el advenimiento de la web, la distancia entre autor y espectador se fue modificando sustancialmente. Cada vez uno se parece más al otro. Los aficionados se atreven a producir y completar sus inclinaciones haciendo especulaciones o incluso derivaciones de las obras que les apasionan. Es el caso del fandom o del podcast. El carácter mediático permite al usuario sentirse íntimamente conectado a la fotografía, tanto que desarrolla un enlace emocional con ella. El concepto de prosumption delinea la noción que los usuarios de Internet no solo son consumidores de los contenidos online, sino también son productores. Un espectador ideal es el que hace apropiación. No basta con comprender, su pasión los impulsa a desarrollar mecanismos, tomen posesión de la obra e incluso la intervengan. El rol del autor es exponer su talento al extremo de ser un detonador creativo. El rol del autor es suspender la inercia de los eventos, reiterativos de la vida diaria, cosa que por otro lado es el objetivo de toda obra creativa. Romper la rutina, salir de una dinámica lineal de comportamiento y sumergirse voluntaria o involuntariamente en un comportamiento lúdico. Crear un fetichismo en torno al objeto y alimentarlo por otras acciones, el coleccionismo, el valor agregado, su cotización, el valor de la firma. Bueno, esa es lo que se refiere a autor y espectador. La fotografía contemporánea y su contexto actual. El valor documental, registro, verdad, memoria, archivo de identidad que supuso la fotografía durante los siglos XIX y XX va camino a la virtualidad en el siglo XXI. ¿Es la fotografía un espejo de la real? ¿Es una transformación de lo real? ¿Es una huella de lo real? Esas eran las preguntas que se debatían en el siglo XX, como establecer la relación entre fotografía y realidad. Pero el debate actual se centra en los cambios que están operando las tecnologías digitales. La cuestión del dispositivo es esencial para comprender el siglo XXI, los procesos de reconocimiento de la fotografía como un arte diferenciado de otros medios de representación. Más allá de discusiones banales sobre la muerte de los medios técnicos, la digitalización modifica la imagen desde su nacimiento. Son impulsos electrónicos que se traducen en claves numéricas y presentan una imagen. Esto supone la llegada de una nueva era, la de la postfotografía, a partir de la cual se cuestiona la representación fiel de lo real. Es más, casi no se distingue lo imaginado de lo real. La foto digital supone la emergencia de los nuevos medios con base en Internet. Es decir, cuestiona la primicia del mundo material sobre la imagen y la propia existencia del mundo real. Es el mundo de la simulación y de los simulacros, como sostiene Baudelaire. Esta erosión del principio de realidad, tecnósfera, posreal, lo llaman otros tratadistas, genera una profunda crisis de verdad. La fotografía digital inscribe una segunda realidad o realidad de ficción y supone un proceso progresivo de desmaterialización. La impresión de la imagen ya no es un requisito de existencia. El soporte de la fotografía digital es la pantalla y los programas de tratamiento para visualizarla. Por lo tanto, siempre está retocada o procesada. Es una espiral de mutaciones. La digitalización quiebra el vínculo entre fotografía y memoria. Las fotos ya no sirven para almacenar recuerdos, ni se crean para ser guardadas. Las fotos ahora son extensiones de las vivencias. Estas se transmiten, se comparten y desaparecen mental y o físicamente. La foto digital es parte sustancial del acontecimiento, no de su registro. Y para la última pregunta, sí preferiría ya comentarla más personalmente, porque mi trabajo en sí es un trabajo que tiene que ver con el archivo y todos los cambios de los que estamos hablando, ¿no? Pero en realidad, para mí lo más importante no es los medios que utilices ni la forma, por más que todo se transforme, si la mirada del artista, si la mirada del autor pierde su camino, ahí empiezan los problemas, ¿no? Yo pienso que es muy importante que siempre esté clara la mirada, a dónde quieres ir y qué estás buscando a través de tus temáticas en el arte. ¿Me escuchas o no? Sí, sí, perfecto, muchísimo. No, Ok.
Aquí tengo unos cuantos apuntes bien interesantes en relación a esto, porque fíjate que casualmente se hablaba en estos días de que la palabra posverdad ha sido calificada como la palabra del año por 2 años seguidos por el New York Times. Y prácticamente, bueno, aborda mucho esto de lo que tú hablas de la posfotografía, ¿no? Que es la fotografía en sí, ¿no? Y así Sí. como esa resistencia al cambio de lo analógico a lo digital, es la misma resistencia que se puede estar mostrando ahorita con la materialización de la cual tú bien hablas en relación a la fotografía. Que antes se decía que la fotografía, si no estaba impresa realmente, o sea, no pasaba por el proceso químico, no era fotografía. Ahora, Exactamente. esta post-fotografía viene a inundar, ¿no? Un nuevo área de una nueva área de conocimiento, una nueva área de realidad, que sencillamente estamos como que en ese proceso de adaptación y es como que viene esa lluvia de piedras ahorita en relación a lo que quieran defender un bando o el otro, ¿no? No, y encima, y algo fundamental es que la fotografía hoy en día ya no necesita imprimirse. No es que se imprimen todas las fotografías, ¿no? Y digamos que las grandes empresas fotográficas van perdiendo sus espacios, porque en realidad las cámaras celulares, en cada nuevo modelo, ¿no? Les importa muchísimo cómo es la cámara que van a usar. Entonces es la rapidez de la fotografía, la rapidez con que tomes una foto y entre a las redes y entre el mundo virtual y se pase de persona en persona, creo que es lo que ahorita marca la diferencia. Ya no es tanto la tecnología en sí, qué cámara usas, qué no usas, sino tu La mirada, tu inmediatez. lenguaje y la inmediatez de que la cámara pase, que la foto pase de un lugar a otro, ¿no? Sí, prácticamente eso. Y bueno, comentaste algo y me hizo recordar el Teatro Coda, ¿no? Donde se hace la famosa entrega de los Oscars, que quizá por alguna otra circunstancia, todavía no sé si ya le habrán cambiado el nombre, pero como Coda de ser un referente a Sí. nivel mundial por no quererse adaptar a los nuevos tiempos y no invertir en investigación en la parte digital, cosa que sí pudo haber hecho de pronto Fuji, pudo haber hecho Nikon, Canon, las otras grandes marcas, se quedó de lado y prácticamente ahorita no es más que una parte de museo, es un artículo de museo, cualquier Sí. artefacto de esta marca. Habiendo sido Kodak quien cambia la historia de la fotografía, ¿no? En un principio, son ellos los Claro. que hacen el film de 35 milímetros. Sí. Exacto, son ellos prácticamente los que dan la apertura a que el ciudadano común pueda tener acceso a una cámara fotográfica y dejar de ser una profesión para empezar a ser un hobby. No, y Gracias. empieza la foto de familia en su cotidianidad, ¿no? Yo creo que cambia totalmente porque ya una madre puede fotografiar un cumpleaños, puede fotografiar un paseo. O sea, ahí empieza todo para mí el mundo pop de la fotografía. Interesante. Ahora, hablaste de algo sobre la mirada del autor. Según tu opinión, Ujú. ¿cómo consideras que debe permanecer esa mirada del autor para que no caiga en estos vicios que también mencionaste? Yo creo que el autor debe tener siempre un lenguaje claro y no ocuparse tanto en la tecnología que va a usar. La tecnología puede ser una herramienta, pero mientras lo que sustente la obra en sí siga una misma línea o tenga digamos, tenga donde sustentarse, creo que ahí está la belleza de la autoría, ¿no? Que te reconozcas en tu trabajo tú mismo o que la gente te reconozca a ti en tu obra. O sea, que Yo no me preocuparía. ¿Ah? el autor entonces se aboque al discurso y no a la construcción de la misma. Va, no sé si tanto al discurso, porque cuando tú trabajas desde adentro, no solamente estás trabajando un discurso, la pieza también tiene tu olor, tu sensación. No pienso que solo sea un discurso, pienso que es todo el resultado, pero que venga desde dentro, ¿no? Como nadie va a hablar mejor de tu aldea que tú mismo, o sea, es tu interior, sacarlo y que ese interior se vea reflejado en tu pieza, en todo el sentido de tu pieza. Pero sí para mí es muy importante el concepto, que lo que hayas conceptualizado, que lo que quieras transmitir realmente venga de ti y no sea solamente influencias externas, ¿no? Sino que literalmente lo tengas totalmente metido en todo tu organismo. Sí, es Me muy parece que cierto. la pasión, ¿no? Que la pasión viene por ahí, sí. Claro, es increíble la cantidad de contaminación visual que vemos a diario, que obviamente no somos víctimas absolutamente todos por el hecho de estar expuesto a las pantallas, de estar expuesto a todo esto, y obviamente eso influye directamente sobre el trabajo del autor. Aquí tengo un comentario de Joel Acosta, y Joel dice, es interesante lo que comparte Sonia, me cuestiono
como pregunta abierta. ¿Cómo definimos la autoría cuando un artista tiene muchos trabajos de conceptos diferentes en donde incluso son distintos los estilos que utiliza? También el artista que durante tiempo genera cuerpo de obra de una forma y luego cambia a algo nuevo, ¿cómo podemos decir si tiene o no la autoría? Si quieres esta pregunta la dejamos abierta para que la vayas pensando al momento para el final. Y de una vez entonces saltamos a lo que es nuestra segunda ponente. Sonia, de verdad, encantadísimo por tu participación. Y bueno, aquí cualquier cosa en el chat, puedes leer el comentario de Joel de donde está la pregunta. Y bueno, al final de la sesión esperamos tu respuesta. Buenísimo, ojalá que me la acuerde, voy a leerla bien. Ya. Que me acuerde la pregunta, si no me la repites. No, tranquilo, no hay ningún problema. Buenísimo. Continuamos entonces ahora Gracias. con Gihan Tuve. Es una artista peruana que nos ofrece signos y enigmas. Sus imágenes le valieron precoces premios, pero eso no le intimidó para seguir experimentando dentro del lenguaje fotográfico. En forma de metamorfosis a sí misma y a su obra, en busca de un vocabulario más cercano a la poesía y la música y a los referentes visuales. Vive y trabaja entre Perú y Europa. Después de estudiar audiovisuales y fotografía profesional en Lima, Gihan es elegida como integrante del Job Stuart Masterclass del WordPress Photo y luego nominada y elegida para formar parte de Reflection Masterclass, maestría enfocada en fotografía y artes visuales, dirigida por Giorgia Fiorio, en la que a lo largo de estos 3 años, en diversas ciudades de Europa se dan múltiples encuentros con el fin de desarrollar proyectos. La obra de Tuve ha sido expuesta internacionalmente en diversas galerías, museos y centros de arte. Gihan regularmente dirige talleres para fotógrafos locales e internacionales en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Me disculpa si omití unos que otras cosas que sé que son de relevancia, pero por cuestiones de tiempo tuve que saltarlo. Bueno, Gihan, la pantalla es tuya. Gracias por la introducción, Rafael. Bueno, me quedé un poco en la nube cuando Sonia mencionó lo de la mirada del autor y justo cuando Joel interviene con esa pregunta, realmente me cae a pelo porque es algo que todos los artistas o creadores de todo tipo de disciplinas nos cuestionamos. ¿Dónde yace este hilo conductor para seguir de alguna manera trabajando desde adentro, como dice Sonia? O sea, Paul Auster decía sobre sus novelas, pero no es autobiográfico, porque mucha gente hablaba sobre su obra como que todos sus libros eran autobiográficos, pero no es así. Creo que todos los que de alguna manera estamos conscientes de que queremos emanar y crear algo desde nosotros, desde adentro, lo vamos transformando. O sea, está este límite que se diluye entre el documento y la ficción, y eso me parece bastante interesante. Bueno, mientras que les voy contando algunas cosas sobre el rol del autor, voy a ir compartiendo pantalla para que conozcan mi trabajo, los que aún no lo conocen. Aquí va, vamos a ver. ¿Se está viendo un PDF o no? ¿Se está viendo un PDF? Sí, se está viendo una imagen. Ajá. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, estamos yendo desde lo más reciente. No, creo que debería empezar por atrás. Uy. Ya, voy a empezar por donde comencé. El lenguaje de autor. Ok. View, enter full screen, ya está. Ok, bueno, como les comentaba, sí, estudié primero cine, luego empecé con la fotografía por accidente, y el lenguaje de autor fue bastante... cuando me decían, tienes una huella,
que se nota, que la reconocemos, es porque fue un accidente, no era porque realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y yo estaba haciendo fotos en el hospital de Arcorrer, el hospital psiquiátrico, y de pronto mis imágenes, por un error técnico, porque no sabía usar el flash o no enfocaba bien, salieron así. Y esa es la serie final, ¿no? Pero después de 3, 4 años fotografiando en el hospital psiquiátrico, primero las fotos eran muy documentales y tratando de hallar de encontrar la técnica perfecta. Cuando me di cuenta que la técnica perfecta no emanaba lo que realmente yo sentía dentro de este contexto, de esta atmósfera, y me di cuenta que realmente estas eran las fotos que realmente emanaban la atmósfera, seguí utilizando ese error, se convirtió en el recurso, ¿no? Ahí es cuando empecé a estar más consciente de lo que era, cuál es la visión de cada uno. Y así seguí con La Noche y Noches de Gracia. Estos trabajos me dieron bastantes oportunidades en cuanto a premios y qué sé yo. Desde ese entonces estamos hablando, esto es entre 2005 y 2010, digamos. Y para mí la fotografía es como una reacción física, y creo que el rol del espectador, o sea, los que observan son los que le dan el significado también. Creo que es dual, no necesariamente tiene que ser unidireccional. Me interesa cómo el documento y la ficción se disuelven, y la posibilidad de resignificar las imágenes, creando nuevas narrativas a través de esa mixtura de interpretaciones, que puede ser la mía y también puede ser la de los observadores, ¿verdad? Estos son trabajos, bueno, esto lo terminé, este es Vértigo, lo terminé en 2014, y luego hay un giro, uy, ya no gira, espera. Espera, perdón, disculpen. Y luego hay como todo una metamorfosis de mi trabajo, ¿no? Esto es lo más reciente, ahorita les muestro, donde siento que me acerco más a la poesía, porque, bueno, mi trabajo, no mi trabajo fotográfico, pero mi yo o mi manera de ver la vida siempre ha sido más poética, de alguna forma asociando imágenes sueltas y generando significados entre ellas. Esto es lo más reciente, es algo que todavía no lo expongo en grande, lo he expuesto recientemente este año en una exposición donde ya no estoy usando solo fotografía, estoy tratando de expandir los lenguajes para encontrar dónde está mi lenguaje, justamente ese autor, porque pensé que tanto tiempo, tantos años, pensé que la fotografía me bastaba, no me basta. No me va a bastar, y sobre todo últimamente que hay una sobrecarga de imágenes. O sea, siento que mi inspiración viene desde la música o la poesía y todo lo que tenga que ver con estímulos externos a la imagen en sí. Por ejemplo, el derrame de petróleo que hubo en Perú en el verano, lo interpreté de una forma muy abstracta, que podía ser bella, ¿no? Como la llamé el embellecimiento de la tragedia, ¿no? O sea, cómo estas fotos pueden transmitir, lo mismo, ¿no? Y también tengo obras sueltas, por ejemplo este políptico que se está exponiendo ahorita, y trata sobre la poesía de Blanca Varela, y de alguna manera estoy exigiéndome bastante más, y quisiera que la fotografía no sea plana, ¿no? Y me place, o sea, me interesa más generar sugerencias al espectador que definiciones concretas.
De alguna manera, por ejemplo, este políptico podría ser un verso. Una imagen por sí sola, una de ellas sola, tal vez no te va a hablar, pero quizás componiéndolas y asociándolas creo que generan un discurso, ¿no? Un discurso libre para mí, ¿no? La naturaleza ahora es parte de... Es como la nueva protagonista de mi obra, tiene mucho que ver con el cuerpo femenino y la violencia que heredamos las mujeres. Trato de generar imaginarios elusivos que evoquen más a la imaginación del espectador para, en lugar de generar interpretaciones o definiciones más concretas. Y combino incompatibles intuitivamente para generar estos nuevos significados. Mi trabajo tiene como tiene que ver, o sea, pueden tener como violencia, ternura, emoción y tristeza, como las oposiciones están conviviendo todo el tiempo. Me interesa bastante la coexistencia de oposiciones, ¿no? De alguna manera tratando de elaborar metáforas visuales. Les quería leer algo que viene por acá, que es de alguna manera como yo me identifico con lo que es la gitanjáfora. Esperen un momento, ahí voy. Gitanjáfora, perdón. Gitanjáfora. Ok, la gitanjáfora, según la poesía, o sea, en el término es un término poético. León Felipe decía lo que era la poesía. Deshacete ese verso, quítatele los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventate las palabras, y si después queda algo todavía, eso será poesía. Y el poeta y escritor mexicano Alfonso Reyes define las gitanjáforas como creaciones que no se dirigen a la razón, sino más bien a la sensación y a la fantasía. Las palabras no buscan aquí un fin útil, juegan solas. Algo así es como yo me imagino la fotografía que más me conmueve. Donde de alguna manera el significado está por una especie de combinación intuitiva. Y que finalmente la interpretación es dual, es híbrida entre el creador y el espectador. Básicamente eso es lo que les quería compartir. Y muchos de mis trabajos, como este, por ejemplo, que habla de la corrupción, yo me estoy inventando. Estas imágenes de alguna manera no son de ninguna protesta, de ninguna huelga, sino simplemente la manera en cómo las asocio pueden hablar de esta violencia política y generar nuevos significados, pero allá el que lo mira, ¿no? Para interpretar. Y estas son otras series. Pero bueno, sí, la pregunta de Joel es bien interesante. ¿Cómo puedes cambiar de lenguaje y lenguaje, no? Yo tengo dos lenguajes bien claros. El documental fuerte, bruto, y el... Ya voy a dejar de compartir. Ya no sé cómo dejar de compartir. Stop share. Ya. El lenguaje fuerte, bruto, de tomar las fotos, necesito ese tipo de éxtasis en situaciones bien extremas. Y por otro lado está esta nueva visión donde me acerco muchísimo a la naturaleza y la trato de interpretar y ya bueno, la anatomía del tiempo y todos esos conceptos que me atrapan el corazón. Gracias.
No, no, muy bien, Gihan, de verdad que interesante primero esa dualidad, ¿no? Esa dualidad en oposición que manifiesta tanto en emociones como en técnicas y en temáticas, ¿no? Cuando dijiste embellecimiento de la tragedia, es imposible no saltar a un trabajo bueno, que se hablaba sobre la estética de lo feo, de un gran fotógrafo venezolano, Nelson Garrido, quien Sí. también mencioné en la anterior propuesta. Pero es interesante eso que habla sobre resignificar las cosas, ¿no? De qué manera el hecho de resignificar algo que para el resto o para el común puede tener un significado, tú le das un nuevo significante a esto a través de las emociones, a través de esa oposición de elementos, ¿no? Dejo una pregunta, ¿no? Te dejo una pregunta por todo lo que explicaste, porque hablaste por lo menos de expandir el lenguaje, la inspiración, que te basas mucho en la música, en la poesía. Dejas de lado esa técnica perfecta, porque fíjate cómo ese error maravilloso pasó a ser una huella en ese primer trabajo que mezclaste documentalismo y ficción. Y imagino que comenzaste con el documental porque, bueno, era la tarea, pero en medio de lo que vivías, las emociones te llevaron a crear esa ficción y al mismo tiempo lograr ese error maravilloso que llegaste a tener. La pregunta que dejo en el aire, que quizá va muy de la mano con la interpretación que hace Joel, es, si bien es cierto que el autor no nace, sino que se hace, se construye, el autor va en búsqueda de esa huella. Una vez que le llega la huella, ¿se mantiene allí o sencillamente va de acuerdo a las etapas de su vida construyendo un nuevo autor cada vez? Esa es mi pregunta y bueno, obviamente la dejamos para el final. Sé que te va a agradar mucho porque bueno, es parte del proceso que has tenido y sé cómo pude ver esa metamorfosis, pude ver esa transición y entonces en base a eso sé que tu respuesta va a ser la más acertada y obviamente va a ayudar muchísimo a los que están en esta audiencia viendo esta ponencia. Aclaro que si ingresan a la red social, al Instagram de Gihan Tube, que así tal cual la consiguen en Instagram, ahí está el enlace de su página web y están todos estos portfolios que ya ha dejado allí, están en su sitio web. Tuve la oportunidad de verlos y de verdad que uno más impresionante que el otro y de verdad que muy agradecido porque hayas compartido todo este trabajo y tu experiencia sobre todo con nosotros. Entonces, bueno, te dejo esa pregunta ahí en el aire para que la tengamos para el final. Seguimos, no sé si se encuentra Paola Jiménez. Bueno, esa creo que es una de las personas que me Sí, dijo. Paola va probablemente al final, manifiesta ¿Ah? problemas de conexión, espero lo solucione. Chévere, seguimos entonces con Adela. Tenemos por allí a Adela. Sí, hola, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estoy. Perfecto, Adela. Bien, continuamos con Adela. Dija, gracias por tu ponencia, de verdad que súper interesante. Bien, Adela Inés González es licenciada en diseño gráfico, egresada de la Universidad de Monterrey. Cuenta con más de 70 exposiciones colectivas en los principales museos y espacios culturales de México, en los estados de Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México, en países como España, Perú, Italia, Brasil, Estados Unidos y Cuba. Ha realizado 4 exposiciones individuales y su trabajo se ha puesto en Aguafuerte, Galería de Arte en la capital de México, formando parte del catálogo de la exposición número 15, 15º aniversario, junto a grandes artistas nacionales e internacionales como Fabián Chaires, Josamor, Fernando Aldianchi, Nahum Saint, Cecilia de Lima, Gabriel Macotela, Claudia Nerman. Formó parte del comité organizador como gestora del primer Festival Fotolatina 2022 realizado en la Casa de la Cultura de San Pedro en México, organizada por Terapia Fotográfica. En el año 2020 ganó el primer lugar en la exposición anual de la Asociación de Plástica de García, así como el segundo lugar en el año 2019 y tercer lugar en el 2018. Bien, Adela, el espacio y las pantallas son tuyas. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a ti. Los saludo desde México.
Gracias a Joel, a Prisma GIF y a todos los colaboradores que hacen posible este patrocinio, este evento, y a todas mis compañeras que estamos hoy compartiendo. Bueno, voy a empezar por compartirles pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, déjame nada más abro esta pantalla. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, les voy a platicar primero de lo que es el rol del autor y el espectador según mi opinión, ¿verdad? Según mi experiencia. Les quiero comentar, yo estudié diseño gráfico y en el último semestre de la universidad me fui a estudiar al Art Institute de Dallas. Ahí tomé unos cursos de aerógrafo, de diseño en computadora, varios cursos, pero les comento esto porque tomé un curso de aerógrafo. El aerógrafo es la pistola esta de aire con la que uno puede dibujar y pintar. Y cuando terminé el curso y vi mi resultado final, me fue muy revelador esta experiencia, me fue muy fuerte y me impactó en muchos sentidos. Para los que no conocen el aerógrafo, pues o sea, uno empieza a dibujar, pero con color, con el aire, pero no ves el resultado final hasta que terminas porque hay que quitarle capas de plástico, ¿verdad? Autoadherible. Entonces, ya que vi el resultado, me impresionó muchísimo, fue muy revelador para mí porque fue un trabajo que nunca pensé que yo pudiera hacer en tan poco tiempo, que pudiera aprender tanto. Entonces yo me quedé pensando y analicé y me di cuenta que ese maestro a mí en especial me había tratado, no me había subestimado. Esa carrera, esa materia se daba en mi universidad y yo veía que mis compañeras a veces no salían de los ejercicios de degradado y los ejercicios muy sencillos. Entonces para mí fue muy revelador porque me cuestioné muchas cosas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me viniera a estudiar aquí con este tipo de maestros? ¿Hasta dónde pudiera crecer mis dones, mis cualidades, Entonces me cuestioné mucho y lo traigo ahorita al comentario, porque hablando de lo que es el rol del autor y el espectador, yo a veces pienso, bueno, y esta relación, ¿no será que a veces también el autor, a veces, puede estar subestimando al espectador? O sea, ¿qué pasa si al espectador también lo tratamos como con madurez, como un adulto, y le presentamos imágenes inquietantes, fuertes, como las que hemos visto ahorita mis compañeras? Pues fotografías que sean como que crean filosofía, que sean inquietantes, que nos inquieten, que sean fuertes, porque a veces siento que se le trata al espectador como con cuidado, como con pinzas, como que tiene que aprender de símbolos. Entonces, esta experiencia para mí fue muy fuerte y por eso para mí es, ¿y qué tal si al espectador lo tratamos como adulto, ¿verdad? Como sin subestimar, ¿verdad? Entonces, para mí es como no subestimar al espectador. Y después de eso me llevo a pensar, bueno, ¿y qué tal si la fotografía, esas imágenes que cuestionan, lo lleváramos a otros terrenos, a otro tipo de espectadores? Porque a veces la imagen, el arte, la fotografía, pues las tenemos en los museos y ahí tenemos que esperar a que el espectador vaya y las vea y vaya y tenga la iniciativa y sea el que toma el primer paso. Pero ¿qué pasa si a lo mejor llevamos la fotografía a otros terrenos? A veces pienso que a lo mejor es descabellada la idea, pero para eso es este tipo de simposios, se me hace para cuestionarnos cosas, aunque sean descabelladas o no. ¿Qué pasa si este tipo de fotografías fuertes las llevamos más allá y a lo mejor las utilizamos en otros terrenos, en otros mercados, quizá en la publicidad o en la mercadotecnia? Yo sé que la publicidad y la mercadotecnia quizás es todo lo contrario al arte, ¿verdad? Porque la publicidad y la mercadotecnia lo que quiere es crear imágenes bonitas, agradables, hacer sentir bien al espectador para comprar, para que el objetivo final sea la compra. Y el arte es todo lo contrario. Una fotografía de arte es inquietar, cuestionar, hacer filosofía. Y esa parte a lo mejor no es muy compatible, pero a veces yo pienso, ¿y qué tal si el espectador sí quiere? ¿Y qué tal si el espectador está preparado para que se le cuestione? Digo, son nada más opiniones que tengo, ¿verdad? Es una opinión personal. O sea, hacer filosofía en otros terrenos con la fotografía. Ahora, y hablando del rol del autor y el espectador, yo quizá me iría más atrás y diría, ¿y qué tal? ¿Qué decir del rol del autor con otros autores? Como en este simposio es lo que se nos está presentando.
crear estas conversatorios, estas reflexiones, estos espacios especiales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho nutrirme de otros terrenos, ¿no? No nada más de la fotografía o la pintura. Yo, por ejemplo, soy fan del trabajo de Guillermo del Toro, del productor de cine, y su forma de pensar y reflexionar me parece muy interesante porque también es a través de lo inquietante, ¿no? Y se cuestiona mucho, pero lo que me gusta mucho de él es cómo logra sus objetivos trabajando siempre en equipo, ¿verdad? Él con Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, se reúnen, juntos crean algo y una vez el premio del Oscar se lo lleva uno, otra vez el otro, pero ahí el autor, los dos autores, los tres autores, trabajan en equipo. Yo creo que ya después de este trabajo en equipo de autor con autor, se va a dar un desenlace con el espectador, ¿verdad? Como son los resultados que ya se llevan a otros niveles esas imágenes. Bueno, son estos algunos ejemplos de mis trabajos que creo que van con esa filosofía de inquietar, ¿verdad? Estos son autorretratos. Y mi objetivo es, esto está creado en base a la obra de Francisco de Goya de Saturno devorando a su hijo. Y creo que por ahí puede ir más o menos eso, lo que estoy comentando, cómo es lo que yo lo estoy trabajando. También tenemos lo que es la fotografía contemporánea y su contexto actual. Ahí, por ejemplo, les quiero comentar. Aquí yo creo que en Zacatecas, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en México, hay un estado que es Zacatecas, hay un restaurante donde se juntan o se juntaban mucho los artistas y es una galería-restaurante. Es como otro ejemplo de cómo varios artistas se pueden unir. Ahí es muy famoso porque se iban a tomar el café y a platicar, a dialogar, como lo que estamos haciendo ahorita, pero imagínense que pudiéramos estar reunidos tomando un café, platicando, y pues toda la sinergia que pudiera estar saliendo, ¿no? De ahí. Y esto sucedió en un restaurante ahí de Zacatecas, de México, donde yo vivo, se los platico como comentario, ¿verdad? Muy bien, la fotografía contemporánea y su contexto actual. En marzo del 2020, salí seleccionada en una convocatoria llamada Imágenes Emergentes en el 2020. El curador fue Marcel del Castillo, que muchos de ustedes aquí conocen. Él fue el curador y me llamó mucho la atención porque la obra se instaló en el museo, pero 3 días antes de la inauguración es cuando se cierran todas las áreas públicas por la cuestión del COVID. Entonces, ninguno de nosotros pudo entrar al museo a ver las obras, ni siquiera los seleccionados. Marcel entró, tomó videos y todo se subió a las redes. Fue como de las primeras veces que yo vi en la pandemia donde ya empezaba a hacerse virtual todo, ¿no? Que ya nadie entraba al museo, pero ya empezaba a proyectarse todo a través de redes. Pero me llamó también mucho la atención, hablando de lo que es la fotografía contemporánea, que hubo un grupo, contrataron a un grupo de artistas que fue y tomó fotografías de todo el trabajo de ahí, todo el trabajo fotográfico, y por las noches iba a la ciudad de noche al centro y proyectaba esas imágenes en el piso, en los muros, en la catedral, en las escaleras. Entonces me parecía tan poético ver esas imágenes y salían en las redes, era lo que podíamos ver de nuestro trabajo. Porque hablando de lo que es la fotografía contemporánea y el contexto actual, o sea, las imágenes ya no estaban en el museo. Al contrario, las estaban en la ciudad, invadiendo la ciudad, y no había personas afuera. O sea, era algo muy poético, me pareció muy poético, como una señal también que quizá esa obra ya pasaron un poco lo que es la cuestión de los museos en la época esta contemporánea, ¿no? ¿Qué tal sacar la obra? Déjenme aquí les pongo, esta fue las obras que salieron seleccionadas en esa convocatoria de imágenes emergentes, y les digo, era poético ver, porque era una desolación, la ciudad devastada, cerrada, y puro arte afuera, proyectado. Era algo, me pareció algo muy, muy, muy interesante. O sea, la fotografía siendo muy activa, menos pasiva. La fotografía de la que iba y buscaba al espectador a la calle, o esos espacios los invadía. Aquí, por ejemplo, tenemos ahora para hablar de la narrativa y sus nuevos horizontes junto al lenguaje.
Aquí les quiero comentar, yo vivo en Monterrey, que está localizado al norte de México, y somos aquí una ciudad muy conservadora, importa mucho el qué dirán. Las manifestaciones públicas no son comunes, yo creo que llevarán unos 2 o 3 años apenas que empieza a haber manifestaciones. Sin embargo, a principios de año hubo una desaparición de una chica. Hay muchos feminicidios, ¿verdad? Y desaparecidos como en muchas partes del mundo. Pero este caso en especial, creo yo que una fotografía tuvo un impacto muy fuerte en este caso. En este caso, una chica sube a un taxi y la chica se quiere bajar, es lo que dicen, se quiere bajar del taxi, y el taxista le toma una fotografía a la chica y se la manda a las amigas como diciendo, es la prueba de que la chica ya no está en mi taxi, ya se bajó, no quiere estar aquí. Pero esa fotografía la tomó un taxista, no la tomó un artista profesional ni un fotógrafo. La tomó con un celular, no la tomó con una cámara profesional ni con un gran lente. Pero esa imagen era tan fuerte, tan conmovedora. Era una imagen de una mujer joven viendo al horizonte, una noche estrellada, se veía toda la noche negra y con estrellas en medio de una carretera, una falda que se la movía el viento, las manos cruzadas con la vista perdida. Era la última fotografía de ella con vida. Como les digo, la realiza una persona que no es artista con una cámara profesional, perdón, con un celular. Y sin embargo, yo creo que esa fotografía que capturó nada más un microsegundo, hizo una gran historia y conmovió tantos corazones que hizo que la ciudad se volcara con ese caso. Las manifestaciones salieron, mucha gente se hizo viral en otros países, inclusive mucha gente se adueñó de la imagen y empezó a dibujarla y a pintarla como honrando a la chica. Pero yo lo digo porque para mí esto es como el nuevo contexto de lo que es la fotografía, las nuevas narrativas, donde ya la cámara no importa, pero es la imagen y es esa narrativa, lo que nos está comunicando. Y aquí yo muestro un poco de mi trabajo, en donde estos trabajos son diarios de mi cuerpo, diarios de mi adolescencia, perdón, escritos en mi adolescencia, en donde yo arranco esas hojas y envuelvo mi cuerpo, después lo corto con tijeras, ese papel, y luego lo coso con hilo transparente, aquí pueden ver más detalle, y entonces aquí queda como mi piel hecha papel, con historias, como espiritualmente estoy allí con mis miedos escritos, mis vergüenzas, mis inseguridades. Es una instalación, se llama Palabra Crisálida, y es una instalación que cuenta con papel, tinta estilográfica, grafito, yeso, tierra, son medidas variables. Lo comento también porque creo que también los nuevos horizontes es como hacerlo más, hacer más técnicas en la fotografía. Aquí, por ejemplo, mi obra termina en una fotografía, pero primero es como un performance, hago una escultura, intervienen varios materiales y termina, o sea, es una fotografía en 2 dimensiones, pero también puede la gente en las exposiciones ver la tercera, o sea, en 3 dimensiones las imágenes, que para mí también creo que para allá puede ir lo que es las narrativas y los nuevos horizontes para la fotografía. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte de una exposición y donde pueden ver esas imágenes que utilizo la tecnología, pero tecnología descrita o describida como el significado como un proceso para construir algo nuevo dándole otra función. No me refiero al aparato tecnológico, sino si yo tengo una cámara y en la cámara los procesos de la luz y la sombra tienen todo un procedimiento, yo aquí la luz la uso en otros sentidos. Por ejemplo, aquí la luz se la pongo dentro del objeto o como acá podemos ver, acá tengo mis 2 brazos pegados con los dedos indicando como juzgando y la luz que viene del techo crea una sombra. O sea, la luz tiene un elemento muy importante como lo tiene para la cámara, usando la tecnología de la fotografía, pero no nada más en la foto, sino también en lo que es la museografía y en la instalación. Vamos a ver. Les digo, aquí, por ejemplo, de esas esculturas de mi cuerpo, al último sale una fotografía, como en este caso, pero aquí la tenemos en 2D, pero también la podemos ver en 3D.
Y nada más les quiero enseñar, esta imagen la tengo también en video. Es un video de 30 segundos. Pero nada más como para apreciar un poco más lo que es la tercera, o sea, es la mano, mi mano con mis escritos. Está pendiendo de un hilo transparente. Pueden ver que está hueca la imagen. Ahí va mi mano, que es una pieza de la exposición. Y otra pieza también es esa sombra proyectada, que también tiene sus propias narrativas y su propia historia que contar. Entonces es como llevar la fotografía al 3D y también al 2D cuando usamos nada más lo que es la fotografía. Entonces, pues es más o menos lo que preparé para ver estos 3 puntos que estábamos, que propusieron aquí para el simposio. Ya, gracias. Gracias, Adela. Bueno, fíjate, vamos a leer los comentarios que tienen aquí. Aquí, bueno, Sonia Canip dice, bueno, hemos tenido a Oliverio Toscani en Benetton con campañas con fotos de guerras y SIDA que marcaron historia. Muy cierto, ¿no? Tenemos también otro comentario de Bercy Conji. Dice, gracias a esa fotografía, el caso tomó auge, tanto así que en la búsqueda encontraron los cuerpos de 15 mujeres más en el radio de búsqueda de esta chica. Realmente una imagen poderosa. Entonces, bueno, es parte del poder de una imagen. Me llama la atención uno que dijiste cómo aprendiendo una técnica como la areografía te permitió tener una acción reveladora que al mismo tiempo te llevara al cuestionamiento y que tú digas ahora que el cuestionamiento como una herramienta para esa búsqueda de ese autor, ¿no? Y no solo la búsqueda del autor, sino la búsqueda de un nuevo espectador, un espectador que no sea subestimado, un espectador que no sea prácticamente el espectador de siempre, sino que a través también de estos nuevos soportes, porque evidentemente todo ha cambiado, así como el ejemplo que colocaste de que llevaron la fotografía a la ciudad, haga de esto una fotografía más activa y que vaya directo al espectador. Nuevos terrenos, hacer filosofía, eso es sumamente importante, ¿no? Sobre todo esto de hacer filosofía con el trabajo de autor que uno desarrolla, porque sin eso que tú has dicho, sin ese cuestionamiento, no solo para el autor, sino para el espectador, sencillamente no podemos avanzar, no vamos a seguir quedando y estancando con eso. Si Platón y Aristóteles, Sócrates, estos grandes filósofos griegos no hubiesen hecho esas grandes preguntas que aún hoy en día siguen dando de qué hablar, sencillamente no hubiésemos avanzado como humanidad. Entonces, bueno, de verdad que súper interesante tu ponencia, Adela. Dejo una pregunta abierta, como suelo hacer con cada participante, con cada ponente, ¿no? En relación a estos nuevos terrenos, ¿no? ¿Cuál consideras tú que sería el rol del autor ante esta nueva fotografía activa? Hablaste de la fotografía en la posmodernidad. Una fotografía activa, una fotografía inquietante, ¿es igual a lo que nos trae la posmodernidad? Entonces, esa pregunta la puedes ir desarrollando, esa respuesta, y bueno, al final de la ponencia tranquilamente puedes establecer. Estas preguntas son abiertas para cualquier otro. Si cualquier otro de los ponentes tiene alguna opinión, también es válido que después de que en este caso de la responda, pueda hacer alguna acotación o algún comentario relacionado con esto. Muchas gracias. No sé si está Gabriela Rivera, si está, creo que estaba por ahorita por aquí. ¿Sí? Hola, sí, acá Nuestra estoy. amiga que ya es tardísimo por allá. Bien. Gabriela Rivera Lucero. Es artista visual y fotógrafa chilena, máster en producción artística 2022 y máster en fotografía, arte y técnica con beca Fondar en el 2021. Ambos por la Universidad Pontífica de Valencia, y es licenciada en artes visuales de la Universidad de Chile. Actualmente estudia y vive en España, desarrolla proyectos desde un enfoque crítico
decolonial y autobiográfico, trabajando en temas como feminismo, maternidades, cuidados, violencia, duelo, muerte y los objetos. Su trabajo se desarrolla en las cruces de la fotografía, la performance y el oficio e imaginario de la postura. Su trabajo ha sido exhibido en galerías y museos en Chile, Argentina, Brasil, Canadá y España. Bien, Gabriela, bueno, las pantallas son tuyas. ¿Verdad? Tenía desactivado el micrófono. Ahora Ya, sí. ahora sí. Sí. Ahora sí, hola a todas, todes. Qué alegría poder compartir el trabajo y las reflexiones. Gracias a Joel y, bueno, a ti también, Rafael, y toda la gente que está ahora, en este momento, escuchando. Bueno, ya han surgido como varias ideas, ahora escuchando a todas. Y voy a compartir pantalla presentando algunos de mis trabajos y invitando a la reflexión desde una revisión un poco de lo que he estado haciendo a través de un PDF. Voy por allá a ver si me resulta todo bien. Y estoy compartiendo, ¿cierto? Espérame. Sí, se está compartiendo. Vale, es que ahora no veo Zoom, como que tengo un poco raro. Vale. Bueno, para comenzar, un poco a grandes rasgos me presento, trabajo desde una fotografía más bien vinculada con lo performativo, entendiendo el quehacer fotográfico como una posibilidad de plasmar y de capturar algo que irradia el cuerpo, los cuerpos. En mi caso trabajo mucho desde el autorretrato, porque también hay mucho vínculo con mi propia corporalidad y las sensaciones que yo puedo ir descubriendo en mi propia corporalidad y transmitir hacia el espectador. Estas son una serie de autorretratos que realicé en medio de la pandemia. Soy madre y bueno, y entre medio mientras estábamos en la pandemia, estaba en un territorio lejano al mío, estoy viviendo en España por estudio, entonces en medio de esa soledad y ese caos, y siempre un poco haciendo una crítica hacia cómo se concibe la medicina occidental, la forma de resistir era a través de cuidar las defensas y con lo que nos daba la naturaleza, que en este caso en Valencia, lo más que te fortalecía y lo que tiene abundancia son las naranjas. Entonces siempre me ha interesado trabajar con los residuos, con lo que sobra, que en este caso eran las cáscaras. Y en relación al espectador, volviendo un poco al inicio, creo que para mí ha sido súper importante trabajar, siento que me identifico un poco con lo que planteaba Adela, ¿vale? Con esta idea de un espectador activo, un espectador al cual provocar, para mí es súper interesante, y yo considero que el espectador es una persona a la cual uno puede provocar. Me interesa construir imágenes perturbadoras y siempre creo que el espectador, o sea, si no está ahí, él o la espectadores, no se completa y no tiene sentido alguno el trabajo, lo que uno esté haciendo. Yo comienzo el año 2005 con un trabajo que tenía que ver como la mayoría de los trabajos que voy presentando, con la biografía. Estudié artes visuales en la Universidad de Chile, una universidad tradicional, con una formación muy patriarcal, como la mayoría de las academias de arte, ¿cierto? Viendo siempre el arte de Europa, la historia de la pintura, siempre puros pintores varones, y una vez que egresas, te encuentras con que si te dedicas a la pedagogía u otro oficio vinculado con las artes visuales, y al buscar trabajo, por ejemplo en los diarios, una de las paradojas era que aparte de tu título te ponían que en los avisos clasificados de empleo, era muy necesario una excelente presentación personal. Entonces a mí me generaba
tal molestia, o sea, que tantos años de estudio, para que finalmente lo que valiese fuera tu corporalidad, o sea, era un poco violento. Bueno, desde ahí parto a hacer una crítica de, mediante una serie de autorretratos, a qué pasaría, o sea, cómo sería nuestra propia corporalidad, cómo me presento yo ante otro cuerpo, si finalmente me saco mi propia cobertura, que es mi piel, y empiezo a trabajar con esta creación de máscaras, diseño este tríptico, que sería mi presentación personal. Trabajo desde el autorretrato y comienzo una beta que tiene relación con la materialidad orgánica, en este caso con carne, delgados filetes o sea, bistec de ternera, vacuno, y que también tenían para mí un significado que me interesa y en ese momento me sigue interesando, con retar también a esta espectadora en torno al consumo alimenticio carnívoro. En mi caso, yo soy vegetariana y siempre me ha dado me ha generado mucha violencia observar al ir al supermercado, al ir a una carnicería, cómo se venden los cuerpos troceados, cuál mercancía, sobre todo en una sociedad capitalista donde los cuerpos animales ni siquiera han podido vivir lo que vivieron a los animales que vivían en las granjas, ¿ya? O sea, ni siquiera tener un espacio físico para poder moverse. Bueno, también desarrolló una serie de performances y esto fue entre el 2005 y el 2007 y el año 2012 empiezo a desarrollar otro proyecto, paro entre medio, ¿ya? Porque soy madre, en ese momento este proyecto, tal como conté en un inicio, yo soy vegetariana, entonces me producía un poco de violencia también y me costó, no sé, como que me costaba hacerlo, me sigue doliendo. Y bueno, cuando van creciendo mis hijas, empiezo a desarrollar otro proyecto, no lo mismo, pero va en la misma línea, que se llama Bestiario, y es el proyecto que desarrollo en la actualidad. Llevo, bueno, dice 2012-2021, pero llevo más de 10 años haciéndolo hasta la actualidad, y el cual tiene que ver con la creación de una serie de máscaras, envoltorios para, en el fondo, diseñar unas bestias que representen palabras utilizadas en el lenguaje cotidiano para violentar y rebajar a las mujeres, ¿vale? Para mí es súper importante hacer una crítica feminista en mi trabajo, visibilizar opresiones y también, y aquí vuelve a aparecer el rol del espectador, que tiene que ver con el conocimiento, o sea, siempre, al menos para mí ha resultado súper complejo lo que sucede en las escuelas de arte y en general en las academias, ¿ya? Y yo misma ahora estoy haciendo un doctorado, entonces igual me rijo por la academia, pero a la vez me interesa subvertirla. Entonces, para mí es súper importante tomar como referente lo que pasa en la vida cotidiana y el lenguaje popular. En este caso, las palabras que utilizamos a diario para rebajar a otras mujeres, como son que eres una cerda, o que eres una arpía, o que eres una zorra, etcétera. Para mí, esas son mis fuentes de nutrición para construir trabajo y reflexión, ¿vale? Porque en el lenguaje cotidiano considero que está también, nos vemos reflejados con nuestras acciones y también con las reflexiones y la ausencia de ellas, ¿vale? Entonces, la idea con este proyecto ha sido un poco provocar al espectador. Y bueno, estos son también autorretratos elaborados con delgada, bueno, con material orgánica también proveniente del mercado del consumo alimenticio carnívoro. Voy construyendo, por ejemplo, a zorra, que no está hecha con zorro ni con piel de zorro, sino que está hecha con el estómago de vacuno, que se vende en Chile a un precio muy bajo. Al igual que arpía, está hecha con estómago de vacuno. Ahí yo me enteré que las vacas tienen 4 estómagos y son todos diferentes visualmente. Me interesa mucho que, como es una visualidad compleja, a través de los detalles
y de un trabajo dedicado en cuanto a la iluminación, que exista como una composición tradicional, pero para subvertir los códigos también del mensaje. Y bueno, este proyecto tiene también un trabajo artesanal, me recuerda mucho lo que comentaba también Adela. Yo trabajo haciendo unos moldes con materialidad orgánica, cual si fuese una tela de ropa. Luego hago un trabajo tridimensional y finalmente un acto performático al realizar esta fotografía. Ya hay mucho trabajo, mucho oficio que a la vez disfruto, en una lentitud, en un proceso casi performativo y como ritual. Bueno, la yegua, la perra. He ido construyendo todo un panteón de bestias a lo largo de los años. Estas son las últimas, ballenas, foca, y me gustaría mostrar brevemente un video de un poco de este proceso. Voy a dejar de compartir. Ojalá me resulte ponerlo porque no sé si lo hago bien. Compartir, a ver. Y, ay, no quiero poner este, quiero poner otro. A ver, era otro. Esperen. Ay, no sé por qué no me deja. Ah, espera. Tengo que cambiar de pantalla. Quiero cambiar el video, perdón. Ay. Bueno, voy a intentar por última vez, que creo que me equivoqué de pantalla. Ahora sí. No sé si se escuchará el audio. No, no se escucha. No se escucha. Ah, vale. Soy la morsa, ¿Ahí tampoco? la bestia gorda, la mujer juzgada Sí, por su cuerpo, ahora sí. gordo y Ahora duro sí se escucha. mi propia piel. Porque amo ser una animal de piel de desechos. Porque recojo tu basura, las cáscaras que eliminas, para coser con residuos. Coser y bordar lentamente algo efímero en la era del capitalismo salvaje y la obsolescencia. Esta fue una fábrica de sábanas, mujeres dedicadas al textil de manera fabril. Ahora la fábrica es otro despojo, otro desecho de la falacia del progreso industrial. A ellas honro con mis bestias bordadas. Bueno, era un poco ese video que tiene relación, creo que resume un poco lo que me interesa, como interpelar a quienes vean el trabajo, al espectador, y para ir terminando, bueno, y hablar del cuerpo, de la falacia, ¿cierto? Del constructo, también del progreso, que para mí es súper importante. Voy a ir pasando rápido, que no sé cómo... y me gustaría ir cerrando un poco la ponencia porque creo que me he excedido, perdón. Vale, otra de las áreas temáticas para mí súper importante que tiene que ver con una pregunta que lanzaste, tiene que ver con la maternidad y con este sello como de autor, ya en un principio creo que sí lo podría tener, pero también me interesa ir mutando y creo que ahí está como el desafío, ya, porque principalmente también considero que es el mensaje y no sé si es el discurso en sí, pero el mensaje, el concepto que quiero transmitir. Y bueno, y actualmente estoy trabajando trabajé en torno a la crianza durante muchos años con mis hijas,
materialidad orgánica, pero ahora estoy replegada un poco en volver al aspecto ritual de la imagen análoga. Vuelvo al lugar donde nació mi cuidadora de infancia, en el desierto de Atacama, en una comunidad aymara, y actualmente cambio totalmente un poco de forma, pero no tal vez el fondo, que siempre me interesa que sea crítico, y empiezo a hacer una serie de retratos. Actualmente yo vivo en España, como conté, y al yo no ser, obviamente soy una persona sudamericana, sudaca, y como muchas personas migrantes, te encuentras en un estado de vulneración constante por parte de Europa fortaleza. Entonces, bueno, empiezo a retratar a diversas madres migrantes del sur global, entiéndase por distintos territorios de América y de Sudamérica y de África. Madres migrantes que viven como yo, tal vez complejidades, pero también buscando como que a través de su relato visibilizar la resistencia, que es lo que nos hace fuertes. Y para darle este aspecto performativo, que es lo que yo necesito que exista en el trabajo, actualmente voy recolectando, entrevistando a cada madre y recolectando objetos que evoquen su memoria para intervenir la película. Trabajo en analógico y de cierta manera se produce un proceso doble, como el ritual de la memoria al narrar, al posar, pero luego al remojar la película, con la técnica del film sub. Eso, para terminar. Muchas gracias y perdón, No, gracias a ti. me excedí, como siempre, perdón. Tranquila, tranquila. Bueno, fíjate, tengo en mis notas construcción, lenguaje, reflexión, ¿no? Buscaste descontextualizar por medio de la corporalidad, conseguiste en lo que es la provocación un canal para hacer llegar tu mensaje, porque obviamente es el canal que usas y realmente es para ese llamado, ¿no? Es como ese grito de rebeldía y al mismo tiempo de expresión, porque estás expresando obviamente todo lo que bien relatabas en relación a la vulneración que se ha sufrido, ¿no? Durante tantos años. Hablaste de resistencia, de trabajar con residuos, el autorretrato. Ahora te pregunto algo, y esta como que sería la pregunta abierta, ¿no? En medio de la sociedad, como bien tú indicas, esta sociedad patriarcal, estas bases culturales que quizás oprimen de cierta manera, no solo a un grupo de personas, sino, como tú bien lo dijiste, al artista. Comentaste muchas veces de que en las distintas escuelas o academias en las que has participado, tú buscas, tú te apegas al academicismo, ¿cierto? Porque obviamente necesitas obtener tus logros. Para una vez obtenidos los logros, comenzar una desconstrucción, ¿cierto? Me disculpa si de pronto estoy equivocado. Sí, sí, Muy bien, totalmente. muy bien, ok. ¿Cuál consideras tú que es el rol de ese autor nuevo que de pronto quiere hacer la lucha frontal contra esas bases que han estado instauradas durante tanto tiempo? ¿Cuáles serían los mecanismos? Ya tú obviamente por aquí, como te dije, yo vi que, bueno, y ojo, es una percepción personal, puedo estar equivocado, que por medio de la provocación o esas imágenes perturbadoras es el canal para tú hacer llegar el mensaje. Pero ¿cuál sería la recomendación tuya para esos autores que de pronto quisieran seguir las mismas líneas o el mismo sendero por el cual tú estás transitando? ¿Ok? Esa sería la pregunta que dejo en el aire. Sé que vas a tener mucho material con qué hablar, con qué responder. Creo que nos queda pendiente solamente Paola Jiménez. No sé si ya se habrá incorporado, Joel. Sino para pasar directamente a la sección de preguntas. Creo que pasamos directo. Directo. Perfecto. Por aquí dejo un comentario de Adela que dice, así es, bueno, me imagino es en respuesta a Sonia, así es, hay campañas con fotos inquietantes que pocas empresas se animan a utilizar. Ojalá tuviera más de estos grandes proyectos. Bueno. En relación, por ahí tenemos la primera ponente que es Sonia. Sonia,
¿Te deseas que te recuerde la pregunta que había dejado Joel en el aire o más o menos tienes la construcción de la respuesta ya? Tienes el micrófono silenciado, no te estamos escuchando. Tengo la construcción de la idea. respuesta, pero permíteme la pregunta para que pueda ser como más redondito, ¿no? Repíteme Ya, la pregunta. chévere. Bueno, leo otra vez el comentario, ¿no? Es interesante lo que comparte Sonia. Me cuestiono como pregunta abierta. ¿Cómo definimos la autoría cuando un artista tiene muchos trabajos de conceptos diferentes, en donde incluso son distintos los estilos que utiliza? También, esta me imagino sería una segunda pregunta, también el artista que durante tiempo genera cuerpo de obra de una forma y luego cambia a algo nuevo. Podemos decir que no tiene autoría. Me imagino se refiere a lo que es esos cambios que, bueno, va también relacionado con la pregunta de Jinja. Ajá. Bueno, te cedo Bueno, la... en mi caso personal, yo tengo un trabajo que siempre varía. De proyecto en proyecto hay muchas variaciones, pero hay una cosa en común, que es la memoria. Me gusta muchísimo trabajar con la memoria y creo que la memoria ha sido una constante en la mayoría de mis proyectos que incluyen la investigación. Porque yo pienso que en realidad el desarrollo de la fotografía o de las máquinas fotográficas o de lo que fuese que uses como mecanismo es accesorio. Lo importante es cómo tú como artista evolucionas por dentro. Esa evolución tuya es la que te va a dar ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo, esa fuerza en la cual, así tus proyectos hayan variado, siempre hay una cosa que es el detonante de tu investigación o el detonante de tu conmoción. Y en mi caso personal, yo creo que ha sido la memoria, ¿no? No he compartido pantalla porque quería tener como este espacio bien de, digamos, de discusión, pero mi Instagram, mi página web está totalmente actualizada, incluso así como la última artista que no he retenido el nombre, también he vuelto a lo manual, ¿no? Para la Bienal de África, Lubumbashi, o para la última exposición que tuve en Perú, hice un trabajo digital, pero fotomontajes totalmente manuales. Dejé de lado todo lo que era lo digital para volver a esa manualidad, ¿no? Porque pienso que ahorita, así como ella, estamos sintiendo esa necesidad de volver a lo esencial y de utilizar esos fotomontajes, los hongos, todo lo que la riqueza del tiempo, la memoria y la reflexión nos pueda traer a colación, digamos, ¿no? He utilizado vidrios con hongos y esos hongos los he digitalizado, los he impreso y he construido nuevas comunidades. Y también creo que es interesante en los lenguajes actuales ya dejar de trabajar estos archivos estáticos, sino volver a formar comunidades con esos archivos, darle vueltas para que el lenguaje sea otro. Si bien estás regresando al origen, igual tu narrativa puede ser totalmente diferente a la original, ¿no? Entonces pienso que lo importante aquí es la evolución del artista. Que un artista que se queda trabajando en lo mismo por mucho tiempo, creo que necesita de alguna u otra manera tener ese desarrollo personal por dentro, ¿no? Fíjate cómo comentas que lo que antiguamente pudieron ser aberraciones, como los hongos en el papel y todo, ahora son Exacto. elementos de construcción que nos ayudan a resignificar el mensaje y obviamente a darle un vuelco, a darle una mayor actividad. Prácticamente esta nueva posfotografía, como tú lo indicaste en tu ponencia, viene a ser una resignificación de todo, de una nueva estética incluso. Fíjate Y también sobre cómo... todo que, claro, le da una dimensión diferente, ¿no? Yo he trabajado todo de una forma tridimensional, porque inclusive el hongo convierte la fotografía en una escultura, porque es una construcción viva dentro de la imagen, ¿no? Entonces, eso me interesó mucho y realmente cuando tuve esta invitación a África, a la República Democrática del Congo, llevar este trabajo que era sudamericano y que puedan ver gente tan distante, lo que era un indígena, sus ropas, porque fue un trabajo totalmente de memoria, ver que tenemos tantas similitudes en cuanto a lo colonialismo y las historias que hemos vivido, inclusive con el Congo tenemos exactamente la misma historia con referencia al caucho, hemos tenido al mismo personaje Caseman que ha investigado los horrores que vivimos en ambos países, entonces es increíble cómo la memoria realmente es tan parecida para todos los que hemos vivido la colonización, ¿no? Entonces creo que volver a ese pasado, volver a esas investigaciones,
te hace estar mucho más actualizado en la profundidad y en los problemas actuales, que si realmente estás buscando de repente otras, en mi caso personal, pienso que me acerca mucho más a los problemas, a los conflictos y a las necesidades de reflexión del mundo actual que cualquier otra cosa, regresar al origen, ¿no? Regresar al origen. Bueno, hiciste referencia a lo que mencionaba Gabriela. Gabriela es la chica Ay, perdón, Gabriela. Sí. En relación a eso, y fíjate cómo ella incluso de algo que antiguamente pudo parecer grotesco, ella hace una estética con la intencionalidad firme y consecuente de hacer llegar el mensaje. Y como también se relaciona con la participación de Jihan, que ella hablaba de que ya no se conforma solo con una imagen bidimensional, sino que ya busca nuevos elementos, nuevas abstracciones desde la escultura, piedra, otros recursos, para poder hacer sus montajes. Entonces, ya el montaje prácticamente pasa a ser parte de la obra, ya pasa a ser parte de esa estética nueva que empezamos a construir para mostrar de manera activa, para que haya como que mayor interacción, como bien lo decía Adela, que ella ahorita como artistas, como autores, está la firme necesidad de transgredir todo aquello que en alguna oportunidad en la academia nos inculcaron. O sea, de verdad sí, pero que... como repetía, como pienso que lo más importante es que si el artista no evoluciona, por más que uses todas las técnicas y todos los caminos, si tú no estás evolucionando, creo que nada va a tener el sustento que debería de tener, ni la conmoción, ni la trascendencia, porque lo más importante, pienso, para la obra es trascender, ¿no? Trascender de alguna u otra manera en el imaginario, en las personas. Creo que ya pasó ese momento y coincidimos todas con el trabajo de cada una en lo bonito, lo decorativo. Ese momento ya pasó. Me parece que el arte hoy en día lo que tiene que hacer es ser transformador, conmocionador, y ir a comunidades y a lugares alejados o lugares donde sea tan diferente a lo tuyo que puedas con tu historia encontrar esas similitudes. Eso me parece fundamental y qué bueno que todas coincidimos porque veo que en el trabajo de cada una hay exactamente esto, ¿no? Esa búsqueda de pasar de lo bonito, de lo estético, a lo profundo y a lo que realmente va a cambiar, lo que va a cambiar el futuro y el futuro del arte. Para mí el arte ya tiene que cambiar y está cambiando, ¿no? Claro, y al final, bueno, esto es lo que realmente busca estos espacios, como que busca Prisma GIF, sino que haya no más allá del consenso, ¿no? Sino que haya como una especie de punto de partida para estas nuevas generaciones de artistas que están surgiendo, que están emergiendo y digan por dónde comienzo. Comienzo por lo tradicional, como dijo Gabriela, donde dan solamente artistas varones o qué sé yo, sino que vas más allá de eso y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Ok, cumplo con el academicismo porque obviamente tengo que tener mi título y todo esto, pero voy explorando por una vía alterna lo que realmente dice mi emoción y voy en la búsqueda de ese mejor autor o de ese nuevo autor que represente y que necesita esta nueva era. Bueno, gracias Sonia. No sé si está por... Adela, ¿quieres decir algo? Dale. Sí, nada más estoy de acuerdo con Sonia, me pasa lo mismo y además compartirlo un poco. O sea, yo tengo una serie hecha con azúcar, como las fotografías que me mostré ahorita en mi trabajo. Tengo otra serie hecha con mi cabello, que se cae de la regadera y se queda atorada en la coladera de la regadera. Hago esculturas y luego fotografía. Y otra, la de los diarios, ¿verdad? Que también mostré ahorita en la presentación. Y como dicen, son series diferentes, pero el cuerpo está presente, la angustia está presente. O sea, hay un hilo conductual que une todo. Y, por ejemplo, ya en la última exposición individual, mezclé las tres series. En las paredes del museo las llené de tierra, de lodo, o sea, fue así como atreverse a hacer cosas, a llevar tierra al museo. Y las fui como que empalmando las fotografías. Y hay se conectan en realidad, aunque son series diferentes, las juntas y hay una historia que cuentan. Entonces, digo, nada más aportar y que estoy de acuerdo también con Sonia, que hay un hilo conductual y que como quiera uno siempre está cambiando, ¿verdad? Y el contexto cambia, pero hay un hilo conductual que une normalmente las obras, ¿verdad? Es lo único que quería ahí comentar. Ya, gracias. Bueno, no sé si tendremos de pronto a Jihan Tube para que nos hable un poquito sobre el proceso. A ver.
Ya se está conectando. Estoy acá, solo que... y el audio, ya, ok. Ya. ¿Qué es lo Bien. que...? No sé Pues, si nos tienes la respuesta o si quieres comentar algo sobre lo que comentaron tus compañeras anteriormente. sobre la pregunta que me hiciste, ¿la puedes Ajá. repetir? Claro, claro. Bueno, era más o menos relacionado a cómo es ese proceso, ¿no? De transformación, si es un único artista o ese artista va a buscar, si va a tener una única, si ese artista va a tener una única huella o va a tener diversas huellas según la etapa de la vida por la que esté transcurriendo. Mira, sí me he quedado pensando en eso y lo que comparten mis compañeras, o sea, siento que tenemos diferentes etapas, sí. Me ha conflictuado tratar de entender dónde está mi lenguaje de autor, definitivamente. Es algo que uno siempre se pregunta y uno dice, ¿en dónde estoy? ¿Sigo siendo lo mismo o no? ¿O dónde está ese hilo conductor que se mantiene? Y creo que, o sea, me atrevo a decir que hay algo que se huele, es como si el tono de voz todavía se mantuviera. O sea, tengo diversos trabajos, sí. La estética ha cambiado bastante, pero hay algo muy adentro que está detrás de la estética, desde abajo. Siento que sí me sigo identificando. Entonces, creo que es un ejercicio que todos debemos hacer, ¿no? O sea, tratar de encontrar si aún nos identificamos o realmente no hay nadita de nosotros cuando hay un trabajo, por ejemplo, en mis trabajos, o sea, los más antiguos, digo, ya no estaría, creo que no puedo hacer las mismas fotos, creo, pero todavía me reconozco. O sea, todavía hay algo que se mantiene, que es, por ejemplo, en mi caso personal, es hay una suerte de violencia, hay una suerte de entre lo bello y lo feo, ¿no? Entre ese vértigo de la belleza, entre el vacío y lo repleto. Todas esas coexistencias creo que se siguen reflejando en mis trabajos. Pero sí, da miedo, ¿ah? O sea, hay momentos de que me quedo seca. Claro. Como que me paraliza sentir, uy, estoy yendo por otro camino. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Y me cuestiono, ¿no? Y ahí me entra como que me bloqueo, ¿no? Pero sí. Pero Bueno, creo que deberíamos tener esa libertad y no quedarnos atascadas, ¿no? Tener esa libertad para explorar diferentes medios como lo dice Adela, ¿no? ¿no? Y ese cuestionamiento que es necesario para obviamente para lo que es avanzar. En la mesa anterior, yo comentaba algo en la mesa anterior era la mesa sobre lo que eran las gestores culturales, pero yo comentaba algo que aplica también para acá y es esa madurez, que no es solo la madurez del artista, sino la madurez como persona por medio de la empatía para poder lograr también nuevos resultados, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener una madurez suficiente para aceptar esos cambios, para aceptar esa autocrítica e incluso la crítica externa también, pero sobre todo el autocuestionamiento. El cuestionamiento es fundamental para esta proyección, este crecimiento como artista y obviamente como personas, porque como también lo comentó Sonia, no es solo el crecimiento de fuera, sino también el de adentro, el crecimiento interno, o sea, es esa proyección como persona, como ser, para poder lograr esos nuevos objetivos. Sí, bueno, vamos a ver, seguimos con Adela. ¿Qué nos puedes decir tú de la pregunta que quedó en el aire? Muy bien, gracias. Pues mira, si la quieres repetir, por favor, y te contesto para entrar en contexto, que aquí la Ya tengo. te la uso. Era en relación al rol del artista, ¿no? Sobre... Sí. La posmodernidad, perdón. Exacto, ajá, sobre la Sí. posmodernidad. Si esa posmodernidad es igual a lo inquietante como un canal para hacer llegar el mensaje. Esta creación de nuevos espacios
estos soportes que cambian, si realmente hacia allá vamos o todo es parte de la evolución o es algo que se queda en el momento y después vendrá otra cosa nueva. Ujú. Sí, mira, yo pienso que sí, pues se necesita crear nuevas formas de expresión, ¿verdad? En lo que viene ahora en la fotografía, también cuestionarse mucho las ideologías, por ejemplo, tener ideas, pero no ideologías, o sea, cuestionarse todo ese tipo de cosas, tener el compromiso social, yo creo que también viene mucho en lo que es la fotografía, porque el contexto que nos toca vivir, el contexto actual, pues es eso, hay muchas injusticias, hay muchas cosas que tocan hablar, y el arte se trata pues también de hablar de ese contexto actual que nos toca, ¿verdad? También nos toca mucho cuestionar las verdades absolutas, ¿verdad? Y atreverse a desmitificar formas, a desmitificar palabras, prejuicios, yo creo que es lo que nos toca como rol de autor, y para eso pues yo creo que se necesita como autor, por una parte en mi experiencia es como ser humilde, porque por ejemplo cuando yo empecé en esto, se me parecía también muy difícil porque era como exponerte mucho, o sea, si yo voy a poner un azúcar con un autorretrato, esas fotografías donde yo estoy gritando, pues me estoy exponiendo, ¿verdad? Mi imagen, a lo mejor para los que me conocen, pues yo no reflejo, no es como que no parecería foto de mi creación, ¿sí me explico? Y ahí yo me he atrevido como que a exponerme y a no pensar más que a crear, ¿verdad? Sin prejuicios. Estoy gritando, sí, estoy gritando, pedazos de mi cuerpo, sí, pero pues yo creo que también se necesita como humildad de reconocer que somos frágiles, que somos vulnerables y poderlo plasmar con estética, pero también se necesita como ser valiente, y más cuando vives en una sociedad, pues donde el qué dirá importa mucho, o que tu familia es muy moral, y empiezas a crear arte que es atrevido, pero yo creo que ese es el rol del nuevo autor, o sea, ser humilde, reconocerse frágil y ser valiente para poder exponerlo, y es lo que creo yo que es lo que nos toca en la fotografía ahorita como rol de autores. Es lo que yo creo. Hablaste eso de conservador, me hiciste recordar en mi época de estudiante. A mí me tocó hacer un autorretrato. De hecho, creo que no he repetido un autorretrato desde esa vez, que tenía como 18, 19 años. Y luego de eso, generé un proyecto de desnudo fotográfico con mi madre. Y fíjate, estamos hablando que en una sociedad, como tú bien dices, bien conservadora, mi mamá es un paciente, bueno, en ese entonces él estaba como paciente oncológico, estaba pasando por quimioterapia, no tenía cabello, no tenía ninguna de las dos mamas porque ambas habían sido retiradas producto de la operación. Y ella aún así aceptó hacerse ese retrato conmigo. Y yo admiro muchísimo a las personas que tienden a hacer ese tipo de trabajo corporal consigo mismo porque rompen las barreras primero, de la moralidad o de la supuesta moralidad que pueda estar ejerciéndose de acuerdo a las culturas, algunas más machistas que otras más opresoras, pero más allá de eso yo veo que hay una manera muy singular del artista de expresar lo que siente, y cuando rompe esa barrera obviamente ya es como una evolución, ¿no? Yo después de eso me dediqué netamente al documentalismo. Tengo un trabajo etnográfico, el cual voy a proyectar el día de mañana, relacionado con la antropología y la empatía como un medio de enlace para llegar a estas comunidades. Me imagino que en el caso de Sonia, que comentaba su experiencia en África, ver esa similitud entre las culturas y ver que más allá del color de piel, más allá del lenguaje, tenemos más en común, más cosas que nos unen de las que nos pueden separar. Y al final la empatía creo que fue un rol importante, como bien dices, en la sociedad y como artistas, porque si no buscamos unificar o no buscamos unir, a servir de puente entre lo que es un concepto y otro, porque la mayoría de las personas que lamentablemente critican o juzgan a alguien es por desconocimiento o ignorancia. Eso de abolir las ideologías, yo veo, por ejemplo, el trabajo en este caso, de Gabriela, y me parece interesante porque ella simplemente lo que está es como sirviendo de puente, pese a que está
perturbando, llama la atención y luego deja el mensaje y hace que las personas puedan de pronto sentir empatía o sencillamente entender su punto de vista, que no necesariamente tengo que compartirlo, tengo que avalarlo, pero lo respeto y eso es sumamente importante. Entonces, bueno, seguimos entonces con Gaby. ¿Estás por allí, Gabriela? Hola, sí, ahora sí. Bueno, esperamos tu Bueno. respuesta y ya con esto entonces. Y por favor me la repites, igual anoté algo, Claro, pero puede ser que no lo anoté claro que bien. sí. Por favor. ¿Cuál sería el rol del autor, ¿no? De los nuevos autores para hacer llegar su mensaje pese a las barreras culturales, a esta gran batalla cultural que podemos estar atravesando, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Obviamente no es una receta, una respuesta única, es tu percepción y obviamente sé que llevas un camino ya andado de mucha resistencia y vamos a decir, de mucho, de mostrar esa inquietud o esa vulnerabilidad que han querido inculcarte. Entonces, obviamente, ¿cuál crees tú que sea el rol del autor que desea seguir ese sendero por el cual tú estás transitando? Mira, creo que es súper importante estar cuestionándose constantemente, ¿cierto? Como autor, como autora. eh, y, y también actuar, creo que algo que mencionaste nuevamente, Adela, que tiene que ver con la humildad. Bueno, yo puse que creo que es súper importante como el respetar, o sea, no sé, estoy pensando como cuando uno va a la academia, ¿cierto? A la escuela, al colegio, luego vas a la universidad, o sea, aprendes algo, sí, efectivamente, ¿ya? Reconocer y respetar esos saberes que recibes, pero a la vez también, lógicamente, cuestionarlos, ¿ya? O sea, hay cosas que sirven y hay cosas que uno tiene que actuar como una bisagra, también como entender que hay muchos de esos saberes, por ejemplo, que igual son constructos también, constructos de la sociedad y que tienen que ver con un rango de dominación, o sea, hay unos saberes que van a ser más valorados que otros, ¿ya? Entonces, como escuchar, pero también como problematizárselo constantemente, ¿ya? Porque los saberes que están en la universidad, en este caso, bueno, no sé, en Chile, que es un país súper colonizado, como muchos de Latinoamérica, son los saberes principalmente europeos, ¿cierto? Y que responden al método científico. En cambio, todos los saberes de las culturas ancestrales propias del territorio han sido denostados y son considerados como, no sé, como supersticiones, magia, siempre como considerados lo más bajo y no sé, como menos. Entonces, también como la posibilidad de aprender de otros saberes que existen otros, pero también permeados, siempre están permeados por convenciones que de repente nos cierran. Entonces, bueno, eso, estar como una esponja y bisagra a la vez, como capturando cosas, valorando, pero también cuestionando. Creo que eso es súper importante, al menos para mí, y es una forma de ir generando lucha, resistencia y también otra forma de un conocimiento distinto. Eso. Ya, muchísimas gracias. Me hiciste recordar mucho un escrito, un texto, o sea, bueno, obviamente hablas eso de Europa, sin embargo, allí está lo que es la escuela de Frankfurt, ¿no? Toda esta corriente que fue el inicio de muchos de los procesos ideológicos que se están viviendo hoy día, ¿no? Escrito de Herbert Marcuse, que obviamente dio después pie a Simone de Beauvoir y todo esto. De verdad que hay que aprovechar el tiempo y espacio en donde uno esté para ir empapándose y obviamente seguir progresando en todo este camino que ahora es que nos falta, ¿no? Bueno, de verdad de mi parte muy agradecido por tenerlas a ustedes por más de 2 ¿Puedo horas y hacer media. un Ah, comentario? Un claro, cómo no, comentario. cómo no. Mira, una cosa que creo que funciona muy bien para un artista o para un autor es siempre hacer lo que te dé la gana. O sea, no me refiero a te dé la gana como malcriado, sino esas Claro. ganas que tienes de hacer algo, hacerlo y atreverte, porque eso es lo que va. Por ejemplo, cuando recién yo había estudiado en Brasil, era mi segunda carrera, porque primero soy maestra de preescolar, o sea, te imaginas y regresé de Brasil a Perú y hice un proyecto que se llamó Un hombre y una mujer, que eran dos viejitos teniendo sexo. Era un archivo fotográfico que había encontrado en la Cachina, que nunca había sido revelado, entonces lo revelé y trabajé con eso. Y en verdad, hasta en mi propia familia, mi madre, mi esposo, era como, sigues con eso y
al final esa pieza que se montó sobre una cama y fue toda relacionada con ese sexo, pero con la belleza del sexo, no era un sexo pornográfico, era estas ganas del deseo. Creo que es Claro. una de mis piezas que más ha trascendido, ¿no? Ha viajado mucho, ha participado en muchas cosas, porque realmente era lo que necesitaba hacer y lo que quería hacer, ¿no? Y estabas hablando del amor, del sexo en la tercera edad, porque siempre el sexo va a estar relacionado con hombres o mujeres bellos. Entonces creo que ese atrevimiento y no dejarte controlar, digamos, por esos factores externos, inclusive tu familia, creo que es lo que a tu obra le puede dar un peso distinto, ¿no? Narrar tu propia historia, narrar tu propio mundo y hacerlo. Entonces hagan lo que les dé la gana. Como consejo. Has colocado la guinda del pastel, Sonia. Exacto, sí, sí. Ya, bueno, muchísimas gracias a todas por haber compartido sus experiencias, sus opiniones, y bueno, obviamente enseñarnos, porque todos siempre seguimos aprendiendo en esta trascendencia que todos queremos alcanzar, ¿no? De mi parte, no queda más que despedirme, estoy a la orden, ya cada una le intenté seguirles por Instagram, cualquier cosa, estamos a la orden. Joel, no sé si está por allí, quiere dar unas palabras de cierre. Como que no, ya le pasó la hora. Bien, están invitadas como les dije, el día de mañana hay dos ponencias más, hay dos conferencias. Una es la mía, que es a las 5 de la tarde, hora de México. Como les dije, es relacionada a antropología y la etnografía y ver cómo la empatía nos ayuda a acercarnos para hacer este tipo de trabajo documental, ¿no? Cómo acercarnos pese al recelo que pueden surgir en estas comunidades. Yo trabajé con comunidades indígenas aquí en el Ecuador. Obviamente, como bien dice, hay un revanchismo, hay un racismo, y por el cual ellos han sufrido muchos años, y obviamente no hay una gran apertura, pero sin embargo yo pude vivir, constatar de que la empatía puede abrir muchas puertas y que puede lograr muchas cosas, ¿no? Creo que ahorita viene una revisión de portafolio, y bueno, sin más nada que agregar, les dejo agradecidos nuevamente por estas más de 2 horas y media que estuvimos compartiendo conocimientos, saberes, y la idea de estos espacios es eso, poder trascender, poder conseguir un espacio, un punto de inicio para seguir caminando y seguir andando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Chao, chao. Un saludo desde México. Genial. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Bye. Ya.